¿Podríamos comenzar, por favor, con una reseña de lo que estuvimos viendo el viernes? ¿Algún voluntario que por favor abra su micrófono y pueda hacer la reseña? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Me dice su nombre, por favor? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí me escucha? Bien, creo que se arrepintió. ¿Alguien que quisiera, por favor, hacer la reseña de lo que vimos el viernes? ¿No hay ningún voluntario? La síntesis, señores licenciados, por favor, alguien que la haga muy breve. Bueno, pero no Sí, tengo licenciado, micrófono. buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. ¿Me Gracias. dice su nombre, por favor, Sí, licenciado? Fernando David Saldívar Moreno, servidor. Gracias, licenciado Saldívar. ¿Podría, por favor, hacer la reseña de lo que vimos? Sí, empezamos el viernes, o más bien se retomó el error de prohibición y vimos que los errores se pueden utilizar, los que puede utilizar el hombre de atrás, puede ser uno o el otro, es decir, el engaño, induciendo error al hombre de frente, o el error en el que se encuentra precisamente el hombre de frente. El error de provisión vimos que nace recientemente en México, ya que antes había una máxima que decía que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. No eximo excusa de su cumplimiento. Hoy en día tenemos que sí, siempre y cuando se actualice, que esa ignorancia no se ha producido por la apatía del sujeto y deben de ser causas ajenas al mismo agente. El error de prohibición directo recae sobre la existencia de la ley o sobre el alcance de la misma. Vimos que hay presencia o existencia de una causa de justificación o licitud y ese sería el error de prohibición indirecto. El error de prohibición, tenemos que hay personas con notorio atraso cultural. No es así, hasta los más preparados pueden incurrir en ese error. Aquí se habló, por ejemplo, maestro, de que había algunos compañeros en ministerios públicos que invocaban en la Ley Federal de Responsabilidades, que ya había sido, usted habló de derogada. Incluso yo comenté por ahí, escribí un mensajito donde decía abrogada. Entonces no sé si en efecto si esa haya sido abrogada, porque derogada entendemos que es una parte, ¿no?, de la ley. Y cuando Tiene toda hablamos la de razón, abrogación, licenciado. ok. Luego, hablamos de cuando una reforma no dice la vigencia, tenemos que acudir al Código Civil, que dice que entrará en vigencia 3 días después de su publicación y un día más por cada 40 kilómetros. No sé si estoy en lo correcto. Sí, es Y correcto. que medie entre el lugar de su publicación y el lugar de la aplicación. Hablamos de, por ejemplo, los hechos que se daban en el Estado de México abraza al Distrito Federal, bueno, a la Ciudad de México, y podía darse, los divide un camellón. Entonces no sabíamos si se aplicaba cuál ley, ¿no? Luego se habló de las Islas Marías, de cómo se aplicaba, quien aplicaba la ley era Ministerios Públicos de la Ciudad de México, uno del Distrito Federal. Hablamos también de que el error de prohibición, cuando es vencible, es una pena atenuada. Esto de acuerdo al artículo 83, párrafo segundo de nuestro Código Penal para la Ciudad de México, se aplica una tercera parte, de acuerdo a ese artículo. Y si es invencible, bueno, pues se elimina la culpabilidad y por lo tanto no habría delito. El error de prohibición indirecto es una causa de justificación, una agresión no provocada. Y puede ser la causa de justificación. Se habló de las 4 causas de justificación que nuestra legislación local prevé, que son la defensa legítima, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho. Hablamos también
de la diferencia en el estado de necesidad. El estado de necesidad justificante elimina la antijuridicidad y el estado de necesidad exculpante elimina la exigibilidad de otra conducta en la culpabilidad. El estado de necesidad justificante se lesiona un bien jurídicamente tutelado para salvaguardar otro. Si es de la misma jerarquía, estamos en presencia de un estado de necesidad exculpante, y si hablamos de dos bienes jurídicamente tutelados de diferente jerarquía, estamos ante un estado de necesidad justificante. Sí, ¿no? O sea, bienes de la misma jerarquía, sería un estado de necesidad exculpante, vida a vida, y si estamos en presencia de bienes de diferente jerarquía, estamos en presencia de un estado de necesidad justificante. Sí, es correcto, así es. Ok, y luego se volvió a tocar el error de provisión directo e indirecto. En el error de tipo, el sujeto no sabe lo que hace. En el error de provisión, el agente sabe lo que hace, pero piensa que es legal. Se habló de la prueba. Porque un compañero preguntó que cómo se acreditaba, por ejemplo, que el policía lleva el arma en la cajuela sin saberlo y va a un estado, a una entidad federativa diferente. Entonces se dijo que a partir o a raíz o en base a la prueba circunstancial o indiciaria. Y se habló también de que la circunstancial o indiciaria es más efectiva en cuanto menos sean los huecos, menos grandes, sean los huecos que no conocemos de esa verdad que estamos buscando. Cuando los huecos o vacíos tienen extremos cercanos, no alejados, próximos entre sí, a través de la deducción, inferencia, la prueba circunstancial, bueno, pues se pueden ir llenando esos huecos. Y usted puso el ejemplo, dos ejemplos de que estando en un salón del instituto, escuchábamos un grito de una persona que pedía auxilio, luego veíamos pasar a un sujeto armado, el sujeto preguntaba en el salón si habíamos visto una persona, después escuchábamos una detonación, etc. En ese ejemplo, bueno, se dice que había huecos pequeños y podían ser subsanados con esa prueba indiciaria circunstancial. Luego se puso otro ejemplo donde los huecos eran mayores y resulta que pues, nosotros no éramos testigos, ¿no? Bueno, en realidad en ninguno de los dos ejemplos somos testigos del homicidio, pero sí con la prueba circunstancial en el primero de ellos los huecos son menores y por lo tanto podemos llenarlos con la prueba circunstancial. Dijimos también que en el hombre de atrás siempre va a haber dolo. Usted habló de una jurisprudencia, bueno, de un criterio, no sé si constituye jurisprudencia o no, aunque ya me dio la tarea de buscarlo y yo encontré una, ahorita se le digo cuál es, donde la Suprema Corte de Justicia señala que la coacción también puede ser utilizada como herramienta para llevar a cabo el delito, es decir, no nada más el engaño, inducir a error al hombre de frente, sí, o el error en que éste se encuentra, sino también a través de la coacción. Y usted argumentó que no estaba de acuerdo con ese criterio, en virtud de que usted considera que en ese momento el hombre, o en ese supuesto, el hombre de atrás no tiene el control, no tiene el dominio del hecho. Por lo menos en la coacción moral, es correcto. Por lo menos en la coacción moral. Y un compañero dio su punto de vista, digo que desde su punto de vista sí tenía razón la Suprema Corte, en el sentido de que sí se tiene el dominio del hecho. Y le doy yo mi punto de vista al respecto, maestro. Yo considero que tanto en la coacción física como en la coacción moral, el hombre de atrás sí tiene el dominio del hecho, en virtud de que el instrumentalizado, es decir, el sujeto de enfrente, no quiere, no desea desplegar la conducta. La está desplegando porque está siendo obligado, tanto si es a través de la violencia física como si es a través de la violencia moral, para que lleve a cabo la conducta. En ese sentido, si entendemos, como usted lo dijo, que el dominio del hecho es el control, el señorío, la potestad de llevar a cabo o no la consumación o hacerla cesar del hecho, bueno, pues yo lo que considero es que el hombre de atrás sí tiene el dominio del hecho en virtud de que él puede cesar la amenaza o la conducta, la amenaza moral o incluso la amenaza física, la conducta física que está desplegando en contra del instrumentalizado, y en ese momento lo más lógico sería que
que el hombre de frente ya no despliegue, ya no lleve a cabo esa conducta, porque él no la quiere por sí. Entonces, en el momento, desde mi punto de vista, claro, en el momento en que cesa el hombre de atrás la amenaza, bueno, pues el instrumentalizado, el hombre de frente, va a dejar de actuar. Si una vez cesada la amenaza, en el supuesto de que una vez cesada la amenaza, el hombre de frente continuara con esa conducta y consumara el delito, bueno, entonces estaríamos en presencia ya, creo, pues de un delito cometido por sí, a nivel de autor material, ¿no? Y ya no habría coautoría inmediata por parte del hombre de atrás. Y la tesis que busqué, no sé si sea la misma a la que usted hizo referencia el viernes. El rubro dice autor mediato. El artículo 16, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Quintana Roo establece este tipo de autoría que puede comprender la instrumentalización por atipicidad, antijuricidad o inculpabilidad. Y en efecto, ya en el texto habla de la coacción e incluso habla de que el autor mediato, leo textual esta parte, dice: el autor mediato tiene el dominio del hecho por medio del que ejerce sobre la conducta del instrumento, lo que sucede cuando crea o se aprovecha de las circunstancias que permiten esa instrumentalización. Es una tesis aislada, pertenece a la 10ª época y el número de registro es 2.015.498, es decir, 20.154.98. Y hasta ahí serían mis intervenciones. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Sí, en efecto, ese es el criterio que les mencionaba yo el viernes de la Corte, en donde muy claro la Corte señala, bueno, el Poder Judicial Federal, entiendo que es un criterio de colegiado, señala que la coacción sí puede ser una herramienta para configurar la autoría inmediata. Por eso les hice mucho énfasis el viernes, que ese es el criterio del Poder Judicial, o sea, ese es el que finalmente es un referente. Mi punto de vista personal es el que el señor licenciado mencionaba. A mí me parece que la coacción moral o la amenaza es un vicio de la voluntad, pero finalmente el que decide si ejecuta o no ejecuta el acto, aún sujeto a la presión que implica la amenaza, pues es el sujeto activo. Él es el que valora si jala o no el gatillo para salvar su vida, su patrimonio, la vida de alguien más, pero él es el que decide si lo hace o no lo hace. Sin embargo, bueno, les decía ayer, yo encuentro muy cuesta arriba, el viernes, perdón, afirmar el dominio del hecho por parte del hombre de atrás si éste se encuentra, por ejemplo, en Australia y desde allá realizó la amenaza, o se encuentra internado en un reclusorio de alta seguridad. Entonces, a mí me cuesta trabajo ontológicamente, o sea, fácticamente, asumir que el que tiene el dominio de ese evento no es el sujeto que va a jalar el gatillo o no, sino el que se encuentra en Australia o el que se encuentra internado en un penal de alta seguridad. Esa es la parte que a mí en lo personal me cuesta trabajo aceptar. Sin embargo, como les enfaticé el viernes, desde luego el criterio del Poder Judicial es la referencia y claramente señala que la coacción, no aclara si la física o la moral o ambas, así que asumimos que ambas, es una herramienta para configurar la autoría mediata. Muy bien, vamos a ver ahora algunas otras herramientas que pueden ser usadas en principio por el hombre de atrás y el trato que le hemos dado aquí en México. Vamos a dejar atrás ahora el error y la coacción. Ya vimos que constituyen autoría mediata. Vamos a ver ahora algunos otros escenarios. Me refiero concretamente, señores licenciados, a la siguiente herramienta, la subordinación jerárquica. Una persona que le da una orden a un inferior para que cometa un delito, ¿es autor mediato de ese delito o no lo es? Esa es nuestra pregunta. ¿Es posible que la subordinación jerárquica constituya una herramienta de la autoría mediata como lo es el error y como lo es la coacción según la Corte? Vamos a analizar esta herramienta en particular. Primero, hay códigos, señores licenciados, que expresamente reconocen la subordinación jerárquica como herramienta de la autoría mediata.
El ejemplo más claro de eso es el Código del Estado de México. En el Código del Estado de México expresamente dice el código que hay autoría mediata cuando el sujeto activo se vale de la relación de supra a subordinación. Así que si el código expresamente reconoce ese medio de instrumentalización, pues no hay nada que opinar, es evidente que sí la constituye. Pero ¿qué pasa en los códigos donde no está expresamente señalada esa herramienta, como sucede en el Código Federal y en el Código de la Ciudad de México? Existe un solo criterio aislado de tribunal colegiado, señor licenciado, que reconoce, es un criterio antiguo, que reconoce que la subordinación jerárquica sí es una herramienta para la configuración de la autoría mediata. Es un solo criterio aislado, antiguo. La ponente es una señora magistrada mujer. El secretario, si mal no recuerdo, es el señor licenciado Gerardo Montes Gutiérrez. Él es el que proyecta este criterio. Debo decirles que la inmensa mayoría de la doctrina está en contra de esta postura. La mayoría de la doctrina sostiene que la subordinación jerárquica no es una herramienta para configurar la autoría mediata. Es decir, el jefe dándole una orden al subordinado para que cometa un delito, según la doctrina mayoritaria, no es un autor mediato, es un instigador. Hay muchas razones técnicas para sostener esto. Ese es mi criterio también. Yo estoy con el criterio de la doctrina, no con el criterio aislado del Poder Judicial, ni con el texto del Estado de México. Nuevamente, el tema central de discusión, señores licenciados, es el dominio del hecho. ¿Qué tanto el que gira una orden mantiene el dominio del evento? Estamos hablando de un dominio directo, fáctico. Es el que decide si se consuma el delito o no se consuma. No es el que puede influir anímicamente en el delincuente. No. Es el que tiene en sus manos, ontológicamente, fácticamente, la decisión entre seguir adelante o detenerse. Así que se presenta una situación muy similar al caso de la coacción moral. ¿Quién tiene realmente el dominio del hecho? ¿El superior que da la orden o el inferior que la ejecuta? Ese es el tema central. Aquellos de ustedes que estén convencidos de que una orden genera suficiente relación de control entre quien la emite y quien la ejecuta, entonces aceptarán que hay autoría mediata. En cambio, aquellos de ustedes que consideren que no es de la suficiente fortaleza, no es tan robusta la relación entre quien emite la orden y quien la ejecuta, como para decir que aquel que emitió la orden tiene el dominio fáctico del evento, de los hechos, entonces negarán que haya autoría mediata y sostendrán en todo caso, para no dejar impune los hechos, que hay una instigación. Es decir, una forma de participación. Hay una segunda razón técnica para sostener esto, pero en este momento solamente la voy a apuntar, dado que no hemos visto las características que debe reunir el instrumento. Más adelante vamos a ver si el instrumento debe realizar una acción típica antijurídica y culpable, o basta que realice un injusto, es decir, una acción típica y antijurídica, o basta que realice una acción típica, o basta que realice una acción aunque esta no sea típica. Vamos a ver a qué está subordinado el hombre de atrás en cuanto a la realización de la conducta del instrumento. Pero no lo hemos visto en este momento, así que no quisiera enredarlos. Más adelante retomo este punto. Así, sintetizando, concretando, la orden de un superior constituye autoría mediata. El Código del Estado de México sostiene que sí de manera expresa, pero el Código de la Ciudad de México no dice nada al respecto. Tenemos un criterio de jurisprudencia aislado de un tribunal colegiado que data, si mal no me acuerdo, del 2003 o 2004, que señala que sí, que la relación jerárquica de supra a subordinación genera la autoría mediata. Sin embargo, es un criterio que no volvió a replicarse. No ha habido desde entonces otro tribunal colegiado que sostenga lo mismo.
Y en cambio, la mayoría de la doctrina sostiene que en esos casos no nos alcanza para afirmar el dominio del hecho, que por el contrario tendremos un caso de instigación. Entonces, me gustaría darles una respuesta tajante. Lo más que puedo hacer en este punto es darles esa información que es la que existe para que ustedes formen un criterio y llegado el momento comprendan la postura de un abogado defensor cuando en su teoría del caso alega, por ejemplo, que la subordinación jerárquica no constituye autoría inmediata. Sepan exactamente qué es lo que ese abogado pretende atacar, que no es otra cosa que el dominio del hecho. Bien, otra herramienta, señores licenciados, que se presenta con una problemática muy similar, pero aquí sí no tenemos, con esta otra herramienta que les voy a mencionar, no tenemos criterios de jurisprudencia que digan que es autoría inmediata. Al contrario, existen algunos criterios que sostienen, que sugieren que se tratan de casos de instigación. ¿Cuál es esta herramienta? Ya no, el hombre de atrás ya no engaña al instrumento, tampoco lo amenaza, tampoco le ordena. Ahora lo que hace el hombre de atrás, señores licenciados, es pagarle al instrumento. Una persona que contrata a un sicario para que lleve a cabo un homicidio, ¿es un autor mediato o es un instigador? Esa es la gran pregunta, señores licenciados. El que contrata los servicios, paga por los servicios de un sujeto para que lleve a cabo el delito, ¿es un autor mediato o es un instigador? Aquí, los criterios de jurisprudencia que tenemos se inclinan a sugerir que se trata de un caso de instigación. No hay un solo criterio, por lo menos yo no lo conozco, que sostenga que se trata de autoría mediata. La doctrina está alineada, la doctrina mayoritaria está alineada con este criterio. Y mi punto de vista personal es que es así, que se trata de un instigador, no de un autor mediato, por varias razones, señores licenciados. La más importante, la razón técnica más importante que yo aprecio, que vislumbro, es que, como vamos a ver un poco más adelante, la relación entre el autor mediato y el instrumento se rompe, señores licenciados. Deja de haber autoría mediata cuando el instrumento decide por sí mismo cometer el delito dolosamente. El instrumento lleva a cabo un delito doloso. Por consiguiente, señores licenciados, ya no está al servicio de nadie. Ya no está siendo usado por ninguna persona. Ya no podemos decir que exista la relación de instrumentalización, de uso, entre el hombre de atrás y el hombre del frente. El hombre de enfrente ha decidido cometer dolosamente el delito. Se trata de un autor inmediato doloso, ya no está al servicio de persona alguna. Desde mi punto de vista, señores licenciados, la frontera que no puede ser rebasada en la autoría inmediata es la comisión dolosa del delito. Esa es para mí la frontera infranqueable para la autoría inmediata. Si el autor material, que supuestamente está al servicio del hombre de atrás, comete dolosamente el delito, entonces ya no hay autoría inmediata, señores licenciados. Ya lo decidió hacer el hombre de enfrente. Ya no está al servicio de nadie. Déjenme ejemplificar esto. Decíamos la clase pasada, la sesión de ayer, que si yo participo en una obra de teatro y le hago creer a uno de los actores que el arma con la que debe actuar simulando un disparo de arma de fuego a otro actor es un arma de juguete, es un arma de utilería, pero yo cambio las armas y le entrego un arma verdadera para que verdaderamente mate o prive de la vida al otro actor. En la medida que el instrumento no lo sepa, señores licenciados, ese cambio, yo seré autor mediato de homicidio. Si aquel actor jala el gatillo pensando que es un arma de utilería, cuando es un arma de verdad, y mata a su compañero artista, yo que le cambié las armas y se le entregué engañándolo, haciéndole creer que era de salva, cuando en realidad era verdadera,
soy un autor mediato de homicidio, utilizando la herramienta del error para instrumentalizar al otro actor. Pero por un momento piensen que el instrumento, antes de hacer el disparo, se percata que el arma es verdadera. Se da cuenta que yo cambié las armas. Se da cuenta que al jalar el gatillo, verdaderamente va a matar a su compañero artista. Y con ese conocimiento, con esa dañada intención, jala el gatillo y le dispara a su compañero. Vean entonces, ha cometido un homicidio doloso calificado por sí mismo. Es autor inmediato de un homicidio doloso, porque se dio cuenta que el arma era verdadera antes de emplearla. Ya no está al servicio del hombre de atrás. Ya no está siendo usado o instrumentalizado por el hombre de atrás. El hombre de atrás trató de usarlo, pero el instrumento salió de su error y no obstante ello decidió seguir adelante con la consumación delictiva. Él es el que tiene ahora el dominio del hecho. Tiene pleno conocimiento de todos los elementos y con ese pleno conocimiento decide consumar un delito de homicidio doloso. Así que se rompe, como ustedes ven, la relación de instrumentalización indispensable para la autoría mediata. En esa tesitura, señores licenciados, les comentaba, quien le paga a un sujeto para que cometa un homicidio, el sujeto que recibe el pago va y comete un homicidio doloso. Decide cometerlo para obtener una ganancia ilícita, pero él es el que decide cometer el homicidio. Se trata de un autor de un delito doloso. Ha decidido por sí mismo llevar a cabo el ilícito. Ya no está al servicio de nadie, aunque haya recibido el pago. Hice algunas reflexiones sobre este punto, si había diferencia o no respecto del pago dado o el pago prometido, tratando de analizar si el pago ya realizado rompe la estructura de uso, de instrumentalización, y en cambio el pago prometido, como no se ha llevado a cabo, permitiera que el que oferta el pago para llevar a cabo el delito mantiene el dominio del hecho. Hice un análisis tratando de encontrar diferencias en esos dos escenarios y no los encontré, señores licenciados. A mí me parece que la situación es exactamente la misma. Si se trata de el pago dado o el pago prometido, la retribución. En esos casos, desde mi punto de vista, estaremos ante un supuesto de instigación, no ante un supuesto de autoría mediata. Esa es la postura mayoritaria también en la doctrina y los criterios que sobre el respecto existen, que son muy pocos, criterios aislados del Poder Judicial, sugieren que se trata de un caso de instigación y no de un caso de autoría mediata. Bien, dejemos atrás esas herramientas. Vamos a ver cuáles otros supuestos reconoce el Poder Judicial en México para configurar la autoría mediata. También asumimos en México que hay autoría mediata, señores licenciados, cuando el hombre de atrás emplea a un menor o a un incapaz. Aunque no los engañen, señores licenciados, aunque no los induzca al error, el solo hecho de utilizar a un menor de edad o a un incapaz, a un inimputable, me convierte en autor mediato del delito hacia el cual conduzco a esos menores o incapaces. Si yo le doy un arma de fuego a un niño de 10 años y le pido que le dispare a otro sujeto, a Emilio, mi vecino, si el niño lo hace, yo soy autor mediato de homicidio, señores licenciados, por haber empleado un menor, aunque no lo haya engañado, aunque le haya dicho al niño que el arma era verdadera y que verdaderamente iba a matar a Emilio. ¿Por qué razón se da esto? Por la minoría de edad. El que tiene el dominio del hecho es el adulto que se vale del menor. Menor o incapaz. La situación del incapaz es exactamente la misma. No tengo que engañarlos. El error es una herramienta que se usa para instrumentalizar a un mayor de edad imputable. En cambio,
Si empleo a un menor de edad o a un inimputable, no tengo que engañarlos para ser considerado autor mediato. Hago énfasis a todos ustedes, señores iniciados, que se trata de dos supuestos diferentes. Es decir, el empleo de menores y el empleo de inimputables. Hay una extraña tendencia en muchos abogados penalistas para asumir que hablar de un menor de edad es hablar de un inimputable, que son la misma situación. Eso no es así. Si alguno de ustedes tiene esa inercia, por favor deséchenla, porque además de que es un punto equivocado, erróneo, no, los menores de edad no son inimputables. Es una profunda falta de respeto a la niñez, jóvenes. Además de que al afirmar eso mostramos, al afirmar que los menores son inimputables, mostramos que no conocemos la teoría de la imputabilidad, le faltamos de paso al respeto a la niñez. ¿Por qué razón? Miren ustedes, hace muchos años, alrededor de unos 30 años, existía un concepto de inimputabilidad de nuestro código muy básico, un concepto que todos nosotros nos aprendimos de memoria. Un inimputable es el que no tiene la capacidad de querer y de entender. Eso era básicamente lo que decíamos que era la inimputabilidad. Conforme a ese concepto tan básico, pues sí, los niños, los menores de edad, cabían en esa descripción. Son personas, los menores de edad, que no tienen la capacidad de entender y de querer, de conducirse de acuerdo con la comprensión de sus actos. Así que asumíamos hace muchos años que los menores de edad eran inimputables. Sin embargo, de 30 años para acá, de 20 y tantos años para acá, ese concepto básico de inimputabilidad quedó atrás y adoptamos un nuevo concepto de inimputabilidad que es el que está actualmente vigente en nuestro código. Según este concepto, señores licenciados, la inimputabilidad es la incapacidad de comprender el carácter ilícito de nuestros actos o de conducirnos de acuerdo con esa comprensión, pero luego agrega nuestro código. En virtud de padecer un trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado. Esto es, a diferencia del concepto que estaba vigente hace 30 años de inimputabilidad, el concepto actual no se conforma con el hecho de que la persona inimputable, para hacerlo, no comprenda el carácter ilícito de sus actos, como sucede en un menor. Es necesario, además, que la causa de esa incapacidad de comprensión sea o un trastorno mental o un retraso mental. Es necesario que el sujeto no comprenda lo ilícito de sus actos por padecer un trastorno mental o un retraso mental. Solo así se afirma la inimputabilidad. Ya no basta, señores licenciados, que el sujeto no comprenda el carácter ilícito de sus actos como sucedía hace 30 años. Ya no basta eso. Ahora es menester además que la causa, el origen de esa incapacidad sea un trastorno mental o un retraso mental. Y los niños, por ser niños, ni son trastornados mentales ni son retrasados mentales. Así que quien diga que un menor de edad es un inimputable, está diciendo que los menores de edad, por ser niños, son trastornados mentales o son retrasados mentales. Y eso es una gran ofensa a la niñez. Eso no es así. Eso lo único que denota es que no conocemos la inimputabilidad. No conocemos el nuevo concepto de inimputabilidad. Los casos de menores, de justicia de menores, que ustedes llegan a conocer, que ustedes llegan a tener, señores licenciados, lo remiten a las instancias especializadas, pero por incompetencia, no por inimputabilidad. Ustedes nunca señalan que se trata de un inimputable. Si fuera inimputable, tampoco los menores inimputables cometen delitos ni pueden ser enjuiciados. Así que quítense, por favor, esa inercia, los que la tengan. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no pasa, pero si llegara a ver alguno de ustedes escuchando que estaba convencido y que sostenía
que los menores eran inimputables, quítese esa idea de la cabeza. No es así. Son supuestos completamente diferentes. El inimputable no responde de delitos. El menor de edad tiene un desarrollo normal acorde a su edad y es enjuiciable en un sistema especial. Es decir, hay un caso de incompetencia, no de inimputabilidad. Nunca señalen el menor o inimputable, nunca lo asocien de esa manera. Son supuestos completamente diferentes. Por esa razón enfatizo que hay, según el Poder Judicial mexicano, federal, hay autoría mediata cuando se emplea como instrumento a un menor de edad o a un inimputable. El menor de edad puede llegar a ser inimputable, sí, como lo puede ser cualquier adulto. Un menor de edad que sufre algún tipo de padecimiento incapacitante de orden mental en las mismas condiciones que un adulto puede ser considerado inimputable, pero no por ser menor de edad es inimputable. Se tienen que presentar los extremos que establece el código. Entonces, el empleo de menores o inimputables constituye en México autoría mediata. Esos son los casos, señores licenciados, de autoría mediata, de las herramientas que pueden ser usadas para configurar la autoría mediata. Decíamos, la siguiente característica del hombre de atrás, estamos revisando las características del hombre de atrás, es que debe obrar con dolo. El hombre de atrás debe actuar con dolo. Por consiguiente, no existe la autoría mediata en los delitos culposos. No le podemos atribuir responsabilidad penal al hombre de atrás como autor culposo. En cambio, el instrumento sí, señores licenciados. Es posible que el instrumento incurra en un delito culposo. Eso sí es posible. Si el instrumento es engañado por el hombre de atrás respecto de algún elemento objetivo o normativo del tipo, entonces el instrumento, si ese error es vencible, habrá incurrido en un delito culposo, si el delito amerita esa comisión, por los números clausos. Pero el hombre de atrás no puede ser responsabilizado como autor culposo de ningún delito. En el hombre de atrás, en el autor mediato, siempre debe acreditarse el dolo. El hombre de atrás, recuerden, tiene el dominio del hecho, señores licenciados. Por eso es autor. Y el dominio del hecho implica necesariamente el dolo. Si va a usar a un instrumento, pues lo va a usar de manera dolosa, deliberada. Solamente puede instrumentalizar deliberadamente a una persona. Así que no podemos atribuirle al hombre de atrás, al autor mediato, la responsabilidad por un delito culposo. Requerimos siempre el dolo. Tenemos dos clases de dolo vigente en nuestro sistema, como ustedes saben, el dolo directo y el dolo eventual. Cada uno de estos dolos tiene características y componentes técnicos diferentes. Los dos son dolos. Los dos son igualmente sancionables. Con cualquiera de los dos, el sujeto habrá cometido un delito doloso. Yo he encontrado, señores licenciados, digo esto con mucho respeto para los agentes del Ministerio Público. Yo fui agente del Ministerio Público muchos años. He encontrado que por alguna razón los agentes ministeriales desdeñan el dolo eventual. No usan el dolo eventual. Y casos que son claramente matizados con dolo eventual, los convierten en dolo directo, por alguna razón que no he alcanzado a entender, honestamente. A veces pienso que el Ministerio Público tiene la errónea idea de que el dolo eventual es más chiquito que el dolo directo. No es así. Son exactamente igual. No van a beneficiar al delincuente imputándole el dolo eventual. Es un delito doloso en las mismas condiciones. Es más, hay autores que afirman que el dolo eventual es más grave que el dolo directo. Sin embargo, cuando casos que son claramente matizados con dolo eventual son forzados para convertirlos a dolo directo,
La carga que ustedes arrojan sobre sus compañeros de litigación es brutal. Muchas veces es evidente que no hay dolo directo, que hay dolo eventual, pero al sostener el dolo directo obligan a sus compañeros de litigación a probar cosas pues que no existen, que no se pueden probar. Y lo más grave de eso es que no importa lo contundente de las pruebas, si nos equivocamos al señalar la clase de dolo, el juez tiene que absolver. Si no se prueba el dolo directo, el juez tiene que absolver. Vamos a explicar algunos ejemplos de esto y a explicar la diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual. En el caso del dolo directo, vamos a abordarlo primero. Déjenme ver si hay algunas preguntas. Dice, no cuento con cámara, tuve problemas de conexión, no he podido registrar mi asistencia. Luego dice, aunque el menor de la pagara por ello, no entiendo aquí la expresión. Supongo que habla de la instrumentalización de un menor. ¿Qué pasa si el menor responde o no responde? Recuerden que la responsabilidad del hombre de atrás y el hombre del frente son independientes. Ya vamos a ver en qué medida puede relacionarse, por ejemplo, la absolución del hombre de enfrente respecto al delito cometido por el hombre de atrás. Pero el hecho de que el menor, por ejemplo, sea enjuiciado en las instancias de menores y sea condenado a una medida cautelar, a una medida de, ¿cómo le llaman?, de seguridad al menor, no tanto a una pena. Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad del hombre de atrás, que a su vez será enjuiciado pues, en las instancias formales. Luego, el señor licenciado Eric pregunta, una duda, si el menor de edad pertenece a una organización delictiva, ¿se considera? Digo, me queda claro que los derechos que amparan al menor, pero en el mundo fáctico se considera su responsabilidad. No como adulto, si esa es la pregunta. O sea, no, sí es suficiente, desde mi punto de vista, la intervención del menor para conformar el número de integrantes indispensable para una organización delictiva, para el delito de delincuencia organizada. Pero, desde luego, no podríamos enjuiciar al menor por un delito de delincuencia organizada junto con los adultos. El hecho de que conformen menores y mayores de edad una organización delictiva me parece que es suficiente para estimar acreditada la organización y por lo tanto el verbo rector del delito de delincuencia organizada, que es la pertenencia a la organización. La licenciada Elia Nava pregunta, excelente aclaración, malas prácticas institucionales de conceptos jurídicos institucionales. Gracias, licenciada. Bien, les decía, vamos a estudiar. Sí, dígame a sus órdenes. Es que no quedó clara mi pregunta. Mi pregunta era encaminada a saber si, bueno, me queda claro que se actualiza la autoría inmediata cuando se utilizan menores incapaces o inimputables. Pero mi pregunta va encaminada a esto, aunque se le pagase al menor, aunque obtuviera al menor una retribución por cometer el delito. Ok. Gracias. Bien, habíamos mencionado, licenciado, que cuando hay una retribución, cuando hay un pago, no se configura autoría inmediata. Cuando hay un pago, no importa que quien reciba el pago sea un menor o un adulto. En todo caso, tendremos un tema de instigación. Y cuando estudiemos la instigación vamos a ver un principio que se denomina principio de culpabilidad. Esto quiere decir cada uno responde de los autores en la medida de su propia responsabilidad. De tal suerte que el hecho de que el menor no cometa un delito de homicidio no es obstáculo para imputarle el delito de homicidio como instigador a quien convenció o pagó al menor para que lo llevara a cabo. O sea, no sería un razonamiento de defensa atendible que dijéramos, no hay instigación de homicidio porque el menor, si bien privó de la vida a alguien al ser un menor, no comete el delito de homicidio. Así que si no tenemos delito de homicidio, no podemos tener instigador de homicidio. No, sí lo tenemos. El asunto es que el menor incurre en un escenario de incompetencia, pero el delito, el hecho delictuoso, el hecho típico, se materializa. Así que en ese escenario el menor sería enjuiciado por lo que hizo en las instancias de menor, pero
el hombre de atrás, que en este caso sería instigador más que un autor inmediato, sería enjuiciable como instigador de homicidio. Cada uno responde en la medida de su propia culpabilidad. Bien, decíamos entonces, estamos hablando de las clases de dolo que existen. En el caso del dolo directo, señores licenciados, el primero de las clases de dolo, dijimos que se presenta esta figura cuando el sujeto conoce y quiere la realización de todos los elementos objetivos y normativos del tipo. Normalmente los alumnos, cuando pregunto qué es el dolo, me responden, dolo es conocer y querer. Y cuando replico, conocer y querer ¿qué? Me dicen el resultado. Una persona, me dicen los alumnos, actúa con dolo cuando conoce y quiere el resultado. Esa respuesta es incorrecta porque es incompleta. Ustedes saben que hay 8 elementos objetivos del tipo. El resultado es uno de ellos, pero es uno de 8. Para que el sujeto actúe con dolo, dolo directo, debe efectivamente conocer y querer, pero conocer y querer la totalidad de los elementos objetivos y normativos del tipo penal. No solamente el resultado, sino la totalidad de los elementos. Decíamos a manera de ejemplo, en el delito de robo, la geneidad de la cosa es un elemento normativo. Para que haya robo doloso, el sujeto debe saber que el objeto es ajeno. Es un elemento normativo. No nada más basta que quiera el resultado. Debe conocer y querer la totalidad de los elementos objetivos y normativos del tipo, no solo el resultado. Así que no basta, señores licenciados, que digamos en una audiencia, en una imputación, en un discurso de clausura, que el sujeto obró dolosamente porque conoció y quiso el resultado. No es así. El sujeto actúa dolosamente cuando conoce y quiere todos los elementos objetivos y normativos que conforman el tipo penal, no solo el resultado. De tal suerte que hay una relación lógica muy clara, muy sencilla con lo que hemos venido diciendo. El error de tipo recae sobre los elementos objetivos y normativos y su efecto es anular el dolo. Claro, porque para que haya dolo se requiere conocer todos los elementos objetivos y normativos del tipo. O sea, hay una relación directa muy clara. Si para que yo actúe con dolo requiero conocer los 8 elementos objetivos y los normativos, luego, si tengo un error en cualquiera de ellos, pues entonces no puede afirmarse que yo actúe con dolo. Ese es el error de tipo y ese es el dolo. Recaen sobre la misma materia, están en los dos extremos. Para que haya dolo se requiere el conocimiento de los 8 elementos objetivos más los normativos. Luego, si hay un error en cualquiera de ellos, que es el error de tipo, entonces no hay dolo. Por eso decimos que el error de tipo destruye el dolo. Ese es el dolo directo, señores licenciados. El sujeto conoce y quiere la suma, de los elementos objetivos y normativos del tipo. Ahora bien, el dolo eventual, este sí es un dolo secundario en cierto sentido, pero igual de importante y de gravoso que el dolo directo. Tiene un contenido diferente, está conformado de manera diferente. El dolo eventual se conforma por prever el resultado y aceptarlo. Mientras que el dolo directo es conocer y querer, el dolo eventual es prever como posible y aceptar. Prever como posible el resultado y aceptarlo. Vean, es diferente querer el resultado a preverlo como posible. Y es diferente, es diferente conocer el resultado que preverlo como posible. Y es diferente querer el resultado que solo aceptarlo. El dolo eventual es prever como posible y aceptar. Aquí viene la gran diferencia. Esta es la parte más importante de este tema, señores licenciados. Les pido, por favor, mucho su atención.
La gran diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual es que el dolo eventual recae sobre los resultados secundarios. La doctrina les llama concomitantes. Los americanos le llaman colaterales. El dolo eventual se plantea sobre el daño colateral, señores licenciados. Se prevé la consecuencia secundaria de los actos y se acepta ese resultado. Mientras que el dolo directo, el sujeto quiere ese resultado en particular. Lo busca. Vamos a poner algunos ejemplos para distinguir estas dos clases de dolo que están vigentes en nuestro código. Yo tendré dolo directo si conduzco mi automóvil y quiero asesinar a Emilio, mi vecino, atropellándolo. Así que me estaciono a media cuadra de su casa esperando que Emilio salga y cuando sale en la calle le echo mi carro encima para atropellarlo y matarlo. Eso es dolo directo. Yo lo que quería era matar a Emilio y lo atropellé con esa finalidad. Si consigo matar a Emilio, habré incurrido en un dolo directo. Pero fíjense ustedes cómo la situación es diferente cuando, por ejemplo, yo voy huyendo de la policía, soy un ladrón y estoy huyendo de la policía. Y en mi loca carrera por escapar, veo que está atravesando un peatón en la esquina del semáforo porque yo tengo luz roja y él tiene luz verde y está atravesándose. Si me detengo, la policía me va a detener. Así que no me importa llevarme al peatón con tal de escapar de la policía. Y lo atropello y me sigo mi loca carrera. Fíjense ustedes la gran diferencia. En el primer ejemplo, yo quería matar a Emilio y esa era mi intención y mi finalidad. Mientras que en el segundo ejemplo, mi finalidad, mi pretensión es escapar de la policía que me viene siguiendo, no matar a la persona que está atravesando la calle. Sin embargo, no me importa matarla, atropellarla y si se muere o no se muere es su problema. Me da lo mismo, lo atropello. Acepto ese resultado, indiferentemente, con tal de escapar de la policía. Ese es el dolo eventual, señores licenciados. El dolo eventual se plantea sobre las finalidades secundarias, nunca sobre las pretensiones primarias. La finalidad primaria del sujeto es diferente, es otra cosa lo que él quiere conseguir y no le importa afectar bienes jurídicos tutelados con tal de alcanzar esa finalidad. Ese daño a bienes jurídicos tutelados, que son una especie de precio por alcanzar la finalidad que el sujeto busca, es lo que constituye el dolo eventual. El dolo eventual siempre está subordinado, es secundario. Siempre hay una finalidad primaria en el sujeto activo. El dolo eventual siempre se plantea respecto de las consecuencias secundarias, de las finalidades secundarias. Si, por ejemplo, yo quiero escapar de la policía y una oficial de policía se cuelga del frente de mi carro en el cofre y yo no detengo la marcha, sigo a toda velocidad y privo de la vida a ese oficial de policía porque sus compañeros me vienen siguiendo para detenerme, si el oficial muere, claramente tendré un dolo eventual porque mi intención no era matar al policía. Mi finalidad era escapar de ahí, salir de ahí. Y no me importaba que el policía muriera en el proceso. Eso es dolo eventual, jóvenes. Pero si nosotros nos empeñamos en convertir eso en dolo directo, entonces estaremos arrojando sobre nuestros compañeros de litigio la obligación de probar ante el juez que la intención de la persona cuando se dio a la fuga era matar al policía. Ese es el dolo directo. Y no es así, su intención no era privar de la vida al oficial, su intención era escapar de ahí. Así que vean, es muy diferente el dolo directo y el dolo eventual. En el dolo eventual el sujeto muestra una gran indiferencia sobre los bienes jurídicos, no le importa lo que pase, con tal de alcanzar sus objetivos. Mientras que en el dolo directo el sujeto busca precisamente ese resultado, precisamente eso es lo que él quiere.
En el dolo eventual lo acepta como posible, considera que tal vez pueda pasar, es posible que pase, pero no le importa que pase al sujeto. Entonces tenemos dolo eventual. Déjenme poner otro ejemplo de dolo eventual. Imaginen que yo quiero atentar contra un alto funcionario federal, el que sea. Y la forma en que lo voy a privar de la vida es disparándole una ráfaga de metralleta mientras se encuentra en un acto público, en medio de una gran muchedumbre. Yo sé que en la ráfaga que le voy a disparar para matar a ese funcionario, voy a lesionar o a matar también a otras personas que están junto de él, a las que no conozco, a las que no quiero matar, a las que no tengo ninguna razón de agredir. Pero no me importa lo que les pase con tal de matar al funcionario que quiero privar de la vida. Entonces vean, respecto del funcionario que quiero privar de la vida, tendré dolo directo. Respecto de todas las personas que están en su entorno, tendré dolo eventual. Los dos son homicidios dolosos, los dos son actos dolosos, pero uno con una clase de dolo diferente, el dolo eventual. El dolo eventual, señores licenciados, nació para dotar al Ministerio Público de una herramienta útil para ampliar el número de casos de delitos dolosos. Para que ya no nada más los delitos con dolo directo, es decir, los que directamente quería cometer el sujeto, fueran considerados dolosos, sino también aquellos en donde el sujeto, si bien no quería cometer ese delito, no le importaba, le daba lo mismo que se afectaran esos bienes jurídicos tutelados. Ese es el dolo eventual. Si yo quiero robarme un tanque de oxígeno o quiero robarme un respirador ahora que estamos en la pandemia, arrebatándoselo, quitándosele a una persona que está conectada a él, es posible que a esa persona yo no la conozca, que no tenga ninguna razón de matarlo, no lo quiero matar, pero no me importa si muere, le voy a quitar el respirador porque yo lo necesito para un familiar en cualquier situación. Entonces vean el dolo eventual, la diferencia. Habría dolo directo si yo voy directamente a matar a esa persona porque quiero matarla por cualquier razón. Soy un sicario y quiero ir a rematar a la persona contra la cual atenté, la voy a rematar al hospital y entro y le apago los aparatos. Eso es dolo directo. Pero cuando yo quiero el aparato y no me importa que muera la persona que está conectada a él, eso es dolo eventual. Vean la diferencia. El dolo directo es querer precisamente ese resultado, buscarlo, pretenderlo, quererlo. Todos los elementos objetivos están en el ánimo del sujeto activo. En cambio, en el dolo eventual, el sujeto activo no quiere ese delito, pero no le importa que se produzca ese daño, con tal de obtener la finalidad que él busca. Alguna vez la Procuraduría de la Ciudad de México, señores licenciados, me hizo una consulta a mi despacho, preguntando si esta subordinación del dolo eventual a una finalidad primaria implicaba necesariamente que el dolo eventual estuviera subordinado a un delito con dolo directo, o podía existir por sí mismo el dolo eventual. Ese es el planteamiento que hizo la Procuraduría. Básicamente lo que me estaba preguntando era si el dolo eventual era independiente del dolo directo. Hemos dicho que para que haya dolo eventual es indispensable que haya una finalidad principal en el sujeto activo. La pregunta que me hacía la Procuraduría era si esa finalidad principal tiene que ser necesariamente delictiva. La respuesta es no. No tiene que ser necesariamente delictiva. La finalidad principal del sujeto puede ser perfectamente legal, jóvenes, puede ser perfectamente lícita, y sin embargo la consecuencia secundaria aceptada por él puede ser delictiva, matizada con dolo eventual. ¿Cuál sería un caso, por ejemplo? Imaginen que llevo, o cualquiera de nosotros lleva a su hermanito, a su hijo, a su sobrinito, a su primo, al parque a jugar. Es un niño pequeño de 3 años.
que está jugando en el parque. De pronto se acerca al lugar un ciclista desprevenido. Va a atropellar al niño. Y entonces nosotros reaccionamos y en legítima defensa del menor empujamos al ciclista para que no atropelle al niño. Fíjense ustedes, nosotros sabemos, existe la posibilidad de que el ciclista, al empujarlo, se lesione, se fracture, se puede incluso matar, un golpe fuerte en la cabeza. Y sin embargo, nosotros, eso no nos importa con tal de salvaguardar la integridad de nuestro hermanito, de nuestro hijo, que iba a ser atropellado por el ciclista descuidado. Lo empujamos deliberadamente, lo empujamos dolosamente al ciclista, pero no con dolo directo, no lo empujamos para que se fracture. Esa no es nuestra finalidad principal. No fuimos al parque a lesionar ciclistas. Lo empujamos con otra finalidad directa, que es ¿cuál? Mantener la salvaguarda de la integridad del niño. Esa es nuestra finalidad principal. No nos importa que el ciclista se lesione, caiga, se golpee. Aceptamos ese resultado. Así que dolosamente empujamos al ciclista. No estoy diciendo que cometa un delito, señor licenciado. Estoy diciendo que hay una acción típica, dolosa. Ni modo que digamos que empujamos al ciclista por culpa, no, culposamente, por error. No, lo empujamos deliberadamente en legítima defensa, justificados por la legítima defensa. Pero es dolosa la conducta. Deliberadamente lo empujamos. Ese dolo, señores licenciados, no es un dolo directo. Es un dolo eventual. Mi finalidad es otra. Y acepto el resultado posible de la lesión del ciclista con tal de alcanzar mi finalidad principal, que es mantener la integridad del niño. Así funciona el dolo eventual. Se plantea respecto de los daños colaterales. La doctrina les llama daños de segundo plano o daños o resultados concomitantes, les llama. Concomitante quiere decir que están uno al lado de otro. Es un resultado accesorio, acompañante de la pretensión principal del sujeto. En cambio, el dolo directo es, les decía, buscar justamente ese resultado. En ambos casos tendremos una acción típica dolosa. No importa que sea dolo directo o dolo eventual, son dolo. Finalmente es un dolo. Los dos dolos existen en el código. Así que, para efectos de la pena, el delito es un delito doloso, cometido dolosamente. No le están haciendo ningún favor al delincuente al considerar que se trata de un delito con dolo eventual. No sientan que es un dolo menor, que es un dolo junior. No lo es. Les digo, algunos jueces incluso piensan que el dolo eventual es más gravoso, más grave, más reprochable que el dolo directo, por la gran indiferencia que el sujeto activo muestra hacia los bienes jurídicos tutelados. No le importa afectar esos bienes jurídicos. Por eso, no desdeñen el dolo eventual, señor licenciado, no forcen las cosas a que se conviertan en dolo directo lo que realmente es un dolo eventual, porque lo único que conseguiremos es darle un gran argumento a la defensa. Arrojarán ustedes la obligación a sus compañeros de litigio para probar que precisamente ese resultado era el que pretendía el sujeto activo. Si la defensa prueba que el resultado pretendido era otro, pues entonces tendrá muy buenas posibilidades de ser absuelto, aunque el caso sea palpable, aunque el caso sea evidente. Los jueces no van a corregir la clase de dolo que nosotros estemos señalando. Fuera de esos dos dolos, no existen ya en nuestra legislación ningún otro. Les decía, ya no hay el dolo de consecuencias necesarias, el dolo malo, el dolo bueno, el dolo natural, el dolo alternativo. Ya no existen esos dolos, señores licenciados. Los únicos que existen en nuestro código son el dolo directo y el dolo eventual, nada más. Hay algunas preguntas por acá. Déjenme leer, por favor. El señor licenciado Eric dice, hablando de robo, el delito de robo solo se puede cometer dolosamente. Claro, es correcto. El delito de robo no acepta la culpa por la simple naturaleza del mismo. Claro, licenciado, así es. No está en los números clausus.
no se puede cometer dolosamente. Luego, el Código Penal de la Ciudad de México, dice el señor licenciado Fernando David, el Código Penal de la Ciudad de México solo estipula a los elementos objetivos. En cuanto a qué, licenciado, al dolo, al contenido del dolo, es que fíjense que hay muchas doctrinas, licenciado, que incluyen los elementos normativos en los objetivos. Es decir, señalan los elementos objetivos y luego les llama elementos objetivo normativos. Normalmente usan entonces una clasificación donde hay elementos objetivos y subjetivos nada más. Y dentro de los objetivos están los objetivos normativos. Por esa razón, supongo que el Código de la Ciudad de México se refiere solamente a los objetivos, pero tenga usted la certeza de que dentro de ellos contempla también los normativos. Sería impensable que se pudiera cometer un delito, por ejemplo, culposo de robo, ante la ignorancia del elemento ajeneidad. Eso no podría darse, eso sería, como bien lo dice el licenciado Eric, eso no lo permite su naturaleza. Así que dentro de los objetivos, consideren ustedes siempre los normativos. Cuando el legislador quiera hacer alguna distinción, la va a hacer expresa. Cuando se refiera a los elementos objetivos, asuman que está incluyendo también a los normativos, por considerarlos objetivo-normativos. Luego, el señor licenciado Mario Moreno dice, maestro, en la práctica en ocasiones lo confunden con la culpa consciente. El dolo eventual es que me importa y la culpa consciente tengo confianza en que no suceda. Claro, licenciado. Sí, fíjense ustedes, la culpa consciente y el dolo eventual están integrados los dos elementos por dos componentes y tienen exactamente identidad de componentes en el primero. El primer componente es el mismo en la culpa consciente y en el dolo eventual. El primer elemento es el mismo. El sujeto anticipa la posibilidad del resultado, prevé como posible el resultado. La diferencia entre ambas figuras, señor licenciado, se da en el segundo elemento. Es decir, mientras que en el dolo eventual, ese resultado que ha sido previsto como posible se acepta con indiferencia. En la culpa consciente, el sujeto previó como posible el resultado, pero confía en que no se produzca ese resultado. El dolo eventual es indiferencia, la culpa consciente es exceso de confianza, jóvenes. En los dos casos el resultado se anticipa, pero en el dolo eventual no me importa que suceda. En la culpa consciente espero que no suceda. Esa es la diferencia. En el segundo nivel, en el segundo plano constitutivo de dolo y culpa, es donde podemos apreciar la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. En términos procesales, la diferencia es muy importante, porque cuando se trata de culpa consciente, el sujeto sale en libertad para litigar en libertad. Cuando se trata de dolo eventual, podemos estar ante un delito que no amerite libertad caucional. En segundo término, el monto de la pena pues, es la diferencia entre un delito culposo y un delito doloso. O sea que la diferencia que ahorita suena muy doctrinal, en la práctica, señores licenciados, hace la gran diferencia en un litigio, en un caso concreto. Ha habido varios ejemplos de esto. Ustedes pueden consultar, por ejemplo, el caso del News Divine, donde hubo una reclasificación de un delito que la Procuraduría consideró doloso a un delito culposo y permitió la salida de los funcionarios involucrados. Yo creo que con todo acierto resolvió el Tribunal de Amparo, porque la Procuraduría estaba empeñada en afirmar que allí había habido dolo en el caso del News Divine. Y finalmente, pues se comprobó que no hubo tal dolo, que en todo caso fue una culpa con representación. Y al reclasificarse el delito, esto permitió la libertad caucional de todos los que estaban siendo enjuiciados. Bien, el señor licenciado, bueno, Huawei, la marca de su teléfono seguramente i719, dice, ¿puede repetir la diferencia entre los solos? Seguramente su corrector lo cambió, entre los dolos, por favor. Sí, con mucho gusto. Aunque no aparece su nombre, licenciado, discúlpeme que no lo mencione por su nombre. Con gusto repito la diferencia.
Los componentes entre el dolo directo y el dolo eventual son los siguientes. En el dolo directo, el sujeto activo conoce y quiere. ¿Conoce y quiere qué cosa? La totalidad de los elementos objetivos y normativos del tipo. El sujeto conoce esos elementos y quiere que se actualicen, quiere que se ejecuten. Eso es el dolo directo. Mientras que en el dolo eventual, el sujeto prevé como posible, solo prevé como posible, anticipa pues la posibilidad del resultado secundario o concomitante o colateral, como ustedes lo quieran llamar, y lo acepta. Prevé como posible y acepta el resultado secundario. Ese es el dolo eventual. Mientras que dolo directo es conocer y querer la ejecución de la totalidad de los elementos objetivos y normativos del tipo. Luego, la señorita licenciada Dioselina Cabrera dice: disculpe, me sacó la aplicación y no escuché la diferencia entre dolo directo y eventual. ¿Podría repetirla, por favor? Bien, ya la repetí, licenciada. Espero que la haya tomado. Si no, con mucho gusto la repito una tercera ocasión. El señor licenciado Fernando me pide una explicación clara, pero no me dice qué tema. Si me hiciera favor, licenciado, de decirme qué punto o si está afirmando que mi explicación es clara, se lo agradezco mucho. Luego, el señor licenciado Abel dice: maestro, ¿me puede aclarar una duda un poco fuera de tema respecto de los testigos circunstanciales? Gracias. Sí, claro, con mucho gusto, licenciado. Si me hiciera favor de decirme en qué consiste la duda, si el tiempo nos alcanza, con mucho gusto le doy un punto de vista. Luego, el señor licenciado Roberto David dice: en el caso del ciclista que iba a atropellar al niño, ¿podría haber un estado de necesidad? Puede darse un estado de necesidad, pero fíjese, licenciado, es una pregunta interesante. Muchas veces el abogado defensor tiene a su alcance varios argumentos de defensa. Cuando doy pláticas o técnicas, talleres a despachos particulares, abogados litigantes, siempre les insisto en que agoten sus argumentos, sus posturas en el orden técnico y no se brinquen. Esto es, por ejemplo, si yo estuviera representando a una persona inimputable, imaginen que hay un inimputable que comete un homicidio. Lo más atractivo para mí sería inmediatamente argumentar la inimputabilidad del sujeto. Sería lo más evidente y los abogados litigantes normalmente se inclinan por ahí, por esa evidencia, y alegan que se trata de un inimputable. Pero eso a mí me parece precipitado, porque hacerlo así implica estar renunciando a otros argumentos de defensa que se pudieron haber presentado. Por ejemplo, pudo haber habido un error de tipo invencible que generara atipicidad. El inimputable pudo ignorar invenciblemente que el arma o la sustancia era un veneno, por ejemplo. Puede presentarse una causa de justificación. Los inimputables también pueden obrar en legítima defensa o en un estado de necesidad. Tengo que analizar el caso para ver que el inimputable no se haya defendido. Entonces, como ven, hay muchos elementos que se pueden agotar antes de irse por el evidente, porque esa inimputabilidad es irme al último nivel del delito, que es la culpabilidad, y por lo tanto estoy renunciando a emplear o argumentar muchos otros esquemas de defensa que pueden darse al nivel de la acción. ¿Qué tal si se trata de un delito de omisión y el inimputable no tenía la calidad de garante? ¿Qué tal si se trata de un error de tipo invencible o aún vencible que destruye el dolo, pero el delito no admite la comisión culposa? En fin, hay muchos otros elementos de defensa previos a la inimputabilidad que podría estar yo descartando gratuitamente sin explorarlos por abocarme directamente a lo evidente. Así que en el caso de
quien arroja al ciclista para evitar el atropellamiento, yo tendría como abogado defensor dos esquemas de defensa: la legítima defensa y el estado de necesidad. Lo que tengo que probar como defensor en uno y en otro caso es muy diferente. En el caso del estado de necesidad que sugiere el señor licenciado, esto me implicaría a mí como defensor tener que probar cuáles eran los bienes jurídicos que estaban en conflicto y cuál era más valioso que el otro. Por ejemplo, si yo dijera que para defender la vida de mi hijo tuve que empujar al ciclista, tengo que probar que la vida estaba en riesgo, que la vida estaba comprometida. Y eso me va a llevar una defensa muy costosa con muchos peritos para demostrar que pudo haber privado de la vida. Si solamente es la integridad física la que está en riesgo, entonces tengo que demostrar que el ciclista, cuando yo lo empujé, puso en riesgo su integridad física nada más, que no había el riesgo de que perdiera la vida, para poder hablar de estado de necesidad y no caer en el supuesto en que estoy sacrificando un bien mayor, arrojando al ciclista a su muerte en un golpe en la cabeza, para salvaguardar la integridad física de mi hijo. Entonces, vean, para mí resultaría mucho más pesado, mucho más oneroso probar un estado de necesidad que la legítima defensa, que es bastante más ligera en ese sentido. La legítima defensa no me importa, no me implica, no me impone probar la jerarquía de los bienes jurídicos. Solamente tengo que probar que había un riesgo para la afectación de los bienes jurídicos del niño y por lo tanto la reacción defensista para anular ese riesgo. Y ustedes saben que la legítima defensa permite lesionar un bien mayor que el que se defiende. Yo puedo matar a un asaltante que me quiere quitar los 2,000 pesos que traigo en la cartera, jóvenes. Desde luego la vida del asaltante vale mucho más que los 2,000 pesos que yo traigo en la cartera, pero la ley me permite, en un caso extremo, racionalmente privarlo de la vida para defender mi patrimonio. Entonces no tengo que probar que los bienes jurídicos son de igual o de diferente jerarquía en la legítima defensa. Por eso, contestando ya concretamente la pregunta y el comentario del señor licenciado David, cuando hacemos una ponderación los litigantes de cuál es el camino que nos resulta más adecuado, señor licenciado, lo hacemos en orden, o por lo menos yo lo hago en orden, para ver de cuáles dispongo. Y luego los voy agotando en el orden que sea más conveniente. En este caso, siempre va a ser mucho más conveniente alegar la legítima defensa y probar la legítima defensa que el estado de necesidad. Es mucho más difícil, mucho más complicado probar un estado de necesidad que probar una legítima defensa. Bien, luego la señorita licenciada Raquel Herrera dice, si la finalidad principal del sujeto era el robo del respirador, ¿existe dolo directo respecto del delito de robo y ambos se castigan por separado? Bien, sí, licenciada, me parece que es posible que haya aquí un concurso de delitos. El robo directo se da respecto del respirador y la eventual muerte de la persona que es privada de ese respirador se atribuiría a título, desde mi punto de vista, de dolo eventual. El sujeto sabe que aquella persona puede morir al quitarle el aparato que lo mantiene con vida y no me importa, yo se lo quito porque necesito ese aparato. Entonces, respecto de esa muerte, que no era mi finalidad, yo no fui a matarlo, fui a quitarle el respirador, entonces tendré dolo eventual. Pero respecto del robo del respirador, a eso fui, así que tengo dolo directo en cuanto al apoderamiento del aparato. Y sí, efectivamente se castigan por separado. Tenemos un concurso ideal de delitos. Luego, este tema que toca la licenciada Raquel es un tema muy complejo cuando el delito, la afectación secundaria se realiza a partir de un delito de omisión, jóvenes. Esa estructura requeriría bastante más preparación y experiencia en el abogado. ¿Qué pasa? Se le puede atribuir el resultado al sujeto cuando la afectación secundaria se da por omisión. Se requieren muchas tablas, como se dice en el argot, en el Ministerio Público para poder sostener un caso así.
¿Cuál sería el supuesto? Si yo soy un secuestrador y entro a una casa y secuestro a una señora y me la llevo para pedir un rescate, pero sucede que la señora es recién parturiente y tiene un bebé cuya vida depende de ella, y a mí no me importa y me llevo a la señora para pedir un rescate y el bebé muere, ¿me pueden a mí, secuestrador, atribuir la muerte del bebé? Para poder solucionar ese caso, señor licenciado, requieren bastantes más elementos que los que hemos visto hasta ahora, pero les da una idea clara de ese resultado secundario y el dolo eventual en la omisión. Es un tema bastante complejo, bastante interesante. Ya si tengo oportunidad más adelante escribiré algún artículo sobre el tema, pero es de lo más interesante. La respuesta que yo le acabo de dar a la licenciada es sobre un delito de acción. Al quitarle el respirador, la persona muere. Me atribuyen la muerte de la persona porque yo estaba consciente y previne esa posibilidad y no me importó con tal de llevarme el respirador. Tengo dolo directo respecto a la obtención del respirador y tengo dolo eventual respecto a la muerte de aquella persona. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un delito de omisión? Entonces, tendría que ponerme a explicar en este curso, no es el objetivo, el tema de la omisión, las clases de omisión, sus características, etcétera, para poderles dar una solución a este caso. Pero solamente quiero apuntar lo interesante que es ese nuevo escenario. Luego, el señor licenciado Evaristo Martínez dice: explicación de la diferencia de dolo directo y dolo eventual de acuerdo con la tesis con número de registro tal, ya no se ve aquí completa. Señor licenciado, la verdad es que no conozco esa tesis, no sé si hubiera algún punto en particular que fuera un poco más específico en cuál es la duda o cuál es el punto de esa tesis en particular, por favor. La licenciada Dioselina, que ya le quedó claro la duda que tenía, que bueno, gracias. También el señor licenciado Armando Martínez. Nuevamente el señor licenciado que aparece aquí como Huawei Y7 2019, dice: si el autor quiere matar a un sujeto que está a bordo de un avión y pone una bomba, y al despegar el avión, esta explota matando al sujeto que quería y mata a más personas, será autor de homicidio con dolo directo del que quería privar de la vida y homicidio con dolo eventual respecto de las otras víctimas. ¿Esto será correcto? Sí, desde luego. Claro, el liceo es un ejemplo típico, muy claro, de dolo directo y dolo eventual. Respecto de los otros pasajeros que iban en el avión, cuyas identidades a lo mejor ni siquiera conoce el autor del atentado, se le atribuyen a título doloso, pero con un dolo eventual. El dolo eventual es una especie de dolo en prevención. Perdónenme por usar esa expresión, pero trato de ser claro en la exposición. Es un dolo ad cautelam, es un dolo que se da en donde el sujeto no tiene el control pleno de todos los resultados porque solo los prevé como posible, nada más, no los quiere, no busca, no es esa su finalidad principal. El dolo directo es el que conocemos, el sujeto va por ese resultado, quiere ese resultado. En cambio, en el dolo eventual, anticipa como posible un daño colateral y no le importa. Lo prevé como posible y lo acepta. La diferencia entre querer y aceptar solamente, señores licenciados, es... perdón, como que se abrió un micrófono por accidente. Les decía, la diferencia entre querer y aceptar es una diferencia muy sutil, pero relativamente clara. Déjenme, les doy un buen ejemplo de la distinción o diferencia entre querer y aceptar. Imaginen ustedes que pasaron una muy mala noche por un tremendo dolor de muelas. Los que hayan sufrido dolores de muelas en la noche sabrán de qué estoy hablando. Una noche infernal, con un dolor de muela incontrolable. Están deseosos de que amanezca, quieren ir ya con el dentista a primera hora en la mañana, a las 7 de la mañana, van a estar afuera del consultorio del dentista para que los cure. Cuando ustedes van camino al dentista, señores licenciados, saben que la curación que el dentista les va a hacer
les va a doler. Ustedes lo saben cuando van camino allá. Es muy difícil que una curación de un dentista en esas circunstancias no nos duela nada, ¿no? Sabemos que nos va a doler, pero lo aceptamos con tal de que nos quite el malestar, con tal de no volver a pasar una noche como esa, con tal de no volver a sufrir el mismo dolor de muelas. Aceptamos el dolor que nos va a generar la curación del dentista. No queremos que nos duela, pero aceptamos el dolor a cambio de la cura. Esa es la diferencia entre querer y aceptar, jóvenes. Cuando ustedes van camino al dentista para esa curación, saben que les va a doler y lo aceptan, pero no van deseosos de que les duela. No van queriendo que les duela. Esa es la diferencia entre querer y aceptar. Son dos niveles subjetivos de diferente intensidad, jóvenes. Querer es buscar, pretender. Aceptar es una especie de indiferencia o resignación, según sea el caso. Luego, menciona, bueno, hay una invitación de nuestro monitor para que registren su asistencia. Luego, la señorita licenciada Isabel dice, maestro, en el caso del dolo eventual, ¿sería susceptible de actualizarse la figura de la tentativa de la comisión del delito? Gracias, Galdino Terán. Bien. Bien, licenciada. Sí, mire, hace un rato les comentaba que la Procuraduría me hizo esa consulta y justamente en la respuesta, en el estudio que hice para dar respuesta a esa pregunta, abordé el tema que usted menciona. Pregunta la licenciada, dice, bueno, ¿y qué pasa en la tentativa? Ustedes saben que la tentativa tiene que ser dolosa. No existe la tentativa culposa, señor licenciado. Así que ni tampoco existe la tentativa en los delitos culposos. La tentativa tiene que ser dolosa. Así que pregunta la señorita licenciada Isabel si puede haber tentativa con dolo eventual o si todas las tentativas son con dolo directo. No, la respuesta es sí puede haber, señorita licenciada Isabel, tentativa con dolo eventual. Me permito dar muy rápido un ejemplo. En el mismo caso que mencionaba hace un rato, en el mismo ejemplo que mencionaba hace un rato, yo quiero asesinar a un funcionario y le disparo cuando va cruzando la calle, por ejemplo, en medio de una multitud. Respecto del funcionario al que quiero privar de la vida, les había dicho, yo tengo dolo directo. Respecto a las personas que están en el entorno de él, a las que no conozco ni quiero matar, pero no me importa que mueran, tendré dolo eventual. Si mueren algunas de esas personas, habré cometido respecto de ellas, no del blanco escogido, sino de las personas que están en su entorno, tendré homicidio con dolo eventual. Pero si algunas de esas personas no murieron, resultaron con graves heridas por la ráfaga de metralleta que yo disparé, pero no murieron, entonces habré cometido tentativa de homicidio con dolo eventual respecto de esas personas. ¿Por qué dolo eventual? Porque no las quería matar, sin embargo no me importaba que murieran. Y al presentarse entonces la posibilidad de muerte y heridas por el disparo que yo realicé, dado que es factible que pierdan la vida por un disparo de arma de fuego, tendremos una tentativa dolosa con dolo eventual de homicidio respecto de las personas que están en el entorno del blanco elegido. Si privo de la vida al blanco elegido, tendré homicidio con dolo directo. Si solamente lo lesiono o no le doy, entonces tendré tentativa de homicidio con dolo directo respecto del blanco elegido. Respecto de las personas que están en su entorno, prevalecerá el dolo eventual. Contestando concretamente a la señorita licenciada Isabel, sí basta el dolo eventual para configurar la tentativa punible. Bien, luego viene aquí, dice el señor licenciado Evaristo Martínez, dolo directo y dolo eventual, diferencia. Y hay un registro de la 9ª época y transcribe, nos hace el favor aquí a todos de transcribir un criterio del Poder Judicial Federal.
Lo voy a leer en voz alta, dado que se tomó él la molestia de transcribirlo. Lo voy a leer para todos. Dice, el registro es el 175604. 175604. Dice, del artículo 8º del Código Penal Federal, se desprende que los delitos pueden ser dolosos o culposos. El dolo significa la conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito. Por ello, un delito tiene este carácter, es decir, doloso, cuando el sujeto activo lo comete conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, y aún así quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. El dolo, a su vez, admite dos modalidades, directo y eventual. El primero se puede asimilar a la intención, lo que el sujeto persigue directamente y abarca todas las consecuencias, aunque no las persiga. Prevé que se producirá con seguridad. Mientras que el dolo eventual se presenta cuando el sujeto activo no persigue un resultado y tampoco lo prevé como seguro, sino que solo prevé que es posible que se produzca, pero para el caso de su producción lo asume en su voluntad. Muy bien, aquí tienen ustedes la definición de dolo directo y dolo eventual, la prevención como posible del resultado y su aceptación, y la búsqueda del resultado principal, primario o determinante. Esto está, repito, en el registro 175604 de la 9ª época. No sé si ahora en la 10ª época, que es en la que estamos, haya algunas tesis un poco más actualizadas respecto del alcance del dolo directo en cuanto a las finalidades principales buscadas por el sujeto, porque aquí, por lo que veo, el ponente, no sé quién haya sido, admite también en el dolo eventual los resultados concomitantes, pero seguros. Si son resultados seguros, dice, aunque sean secundarios, quedan amparados en el dolo directo. En cambio, en el dolo eventual, solo los resultados secundarios no seguros, pero respecto de los cuales se acepta la posibilidad o se acepta el resultado. Bien, creo que son todas las intervenciones que tenemos hasta ahorita. Esas son las diferencias, señores licenciados, entre dolo eventual y dolo directo. Y la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Nuestro tema en autoría y participación es la revisión del autor mediato, y dijimos que el autor mediato debe actuar con dolo, ya sea dolo directo o dolo eventual, pero con dolo. Esa característica es indispensable en el hombre de atrás. Vamos ahora, señores licenciados, a comenzar a estudiar las características técnicas del instrumento. Lo que debe hacer el instrumento para que podamos configurar la autoría mediata. ¿Cuál es la frontera? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuándo hay autoría mediata? ¿Qué es necesario que concurra en el instrumento para poder afirmar la autoría mediata? Bien. Vamos a ver. Primero que nada, señores iniciados, de lo que se sirve el hombre de atrás, lo que usa el hombre de atrás, no es un cuerpo humano, no es la masa corpórea del instrumento. El hombre de atrás utiliza la conducta del instrumento. El hombre de atrás utiliza la acción del hombre del frente. No su masa corpórea, no su cuerpo, sino su conducta. Por consiguiente, el hombre del frente, señores licenciados, debe desplegar una conducta. El hombre de enfrente debe actuar. Si el hombre del frente se coloca en cualquier situación de ausencia de conducta, ausencia de voluntad, que puede ser una fuerza física irresistible, que puede ser un movimiento reflejo, que puede ser una enfermedad, un estado de inconsciencia, en fin. Si se produce cualquiera de esas situaciones que anulan la conducta en el instrumento, entonces no hay autoría mediata.
Si la masa corpórea del instrumento, su cuerpo pues, es usado por el hombre de atrás, no su voluntad ni su conducta, sino su masa corpórea, entonces tenemos una autoría inmediata del delito que se haya producido. Por ejemplo, señores licenciados, si en una fiesta, imaginen ustedes un 15 años, una boda, al calor de las copas y avanzada la noche, yo empujo jugando a una de las personas que está ahí, jugando, pero deliberadamente la empujo. Y esa persona cae encima de un niño que estaba en el piso jugando y lo fractura gravemente. No se puede afirmar que hay autoría inmediata porque yo usé al hombre del frente, la persona que aventé sobre el niño, y por lo tanto hay autoría inmediata. No es así, porque yo no me estoy sirviendo de la conducta del instrumento. Estoy arrojando un cuerpo humano sobre otra persona. No estoy instrumentalizando a una persona. Estoy arrojando el cuerpo de alguien sobre un niño, como si arrojara una silla o una mesa. La autoría inmediata supone, señores licenciados, que el hombre del frente actúe, despliegue una conducta. Así que es indispensable que el hombre del frente realice una acción para que entonces podamos analizar si fue usado o instrumentalizado por el hombre de atrás. Si el hombre del frente no realizó una acción, entonces no hay autoría inmediata. Repito, hay autoría inmediata. Si yo soy un asaltante, jóvenes, y abordo un coche, voy amenazando con un arma de fuego al conductor, y de pronto se atraviesa un peatón y yo le ordeno que lo atropelle, que no se detenga, que siga adelante aunque eso implique atropellar al peatón. Si el chofer, el conductor amenazado, se niega y me dice que no, que va a detenerse, que no va a atropellar a esa persona, y entonces yo enojado lo golpeo en la cabeza con el arma, y eso hace que pierda el sentido, que se desmaye. Pero se desmaya y el vehículo se sigue moviendo y atropella al peatón. Yo que golpeé a aquel hombre, a aquel conductor, soy autor inmediato de lesiones o homicidios si el peatón murió. No soy autor mediato porque fíjense ustedes, no estoy utilizando la conducta, el comportamiento del hombre del frente. No me estoy sirviendo de él. Cuando hablamos de la autoría inmediata, señores licenciados, requerimos siempre, dijimos, dos personajes, el hombre de enfrente y el hombre de atrás. El hombre de enfrente es usado por el hombre de atrás, es instrumentalizado por el hombre de atrás. Si el hombre de enfrente no es usado porque no actúa, entonces el hombre de atrás incurre en una relación directa, sin intermediarios, entre el resultado causado y su propia conducta. Aquella persona que empujó a su amigo en una fiesta y lo hizo caer sobre un niño, aquel amigo que cayó sobre el niño no estaba actuando, estaba sujeto a una fuerza física irresistible. Esa persona no podía decidir entre caer encima o no caer encima del niño. No actuaba y por lo tanto no estaba al servicio de nadie. Su masa corpórea, su cuerpo, fue arrojado sobre otra persona, sobre un niño o sobre un adulto mayor, y lo lesiona gravemente. Esa persona no está actuando y entonces el resultado se atribuye como autor inmediato, directo, a quien empujó a aquella persona. No es autor material. Así que vean, destaquen. Para que haya autoría inmediata es indispensable que el instrumento haya actuado, jóvenes, que haya actuado. Ya veremos qué características debe tener esa conducta, si debe ser típica o debe ser típica y antijurídica o debe ser típica, antijurídica y culpable. Por lo pronto debe ser, debe actuar.
debe tener un comportamiento, una conducta voluntaria. Esa es la primera característica en el hombre del frente, la persona que es usada, que es instrumentalizada. Entonces, segunda característica, vamos a revisar. Es necesario que el hombre de enfrente, el que es usado, realice una acción, pero es necesario que esta acción sea típica. Es menester, para que haya autoría mediata, que el hombre del frente realice una acción típica. ¿Qué pasa si el hombre de enfrente realiza una acción atípica? ¿Es posible que eso se presente o es indispensable que se dé la acción típica? Vamos a ver, señores licenciados. Hemos dicho hasta ahora que el hombre de atrás puede utilizar como herramienta para usar al hombre del frente el error de tipo. Y hemos dicho que el error de tipo tiene varios efectos, según sea vencible o invencible. Si el error de tipo es vencible, genera culpa si el delito admite esta comisión. Así que si el instrumento incurre en un delito culposo, habiendo sido utilizado, gracias, por el hombre de atrás, entonces tenemos configurada la autoría mediata, porque el hombre de atrás ha usado el error de tipo vencible para instrumentalizar al hombre del frente. Nos preguntamos, ¿y qué pasa con el error de tipo invencible? Eso es técnicamente lo que planteamos. ¿Qué pasa cuando el hombre del frente incurre en un error de tipo invencible que genera atipicidad? ¿Debe responder por ese delito como autor mediato el hombre de atrás? La respuesta es sí, señores licenciados. Ya dijimos que el hombre de atrás puede usar el error de tipo como herramienta. El hecho de que ese error sea vencible o invencible para el instrumento no beneficia ni perjudica al hombre de atrás. Porque el que sea vencible o invencible el error es un tema subjetivo, es un tema que nos permite analizar si estamos ante el dolo o ante la culpa. Pero recuerden que, de acuerdo al artículo 54 del Código, los elementos subjetivos nunca y bajo ninguna circunstancia se comunican. Así que el aspecto subjetivo del instrumento, su dolo o su culpa, únicamente benefician o perjudican al instrumento, no al hombre de atrás. Así que ya sea un error de tipo vencible o invencible en el que recaiga el instrumento, el hombre de atrás será considerado como autor mediato. El caso lógico, o sea, un ejemplo es relativamente sencillo. Si yo le hago creer a un actor que el arma que le estoy dando para que simule dispararle a su compañero es un arma de utilería, es un arma de salva, cuando yo, el hombre de atrás, sé que en realidad es un arma verdadera, sé que en realidad va a matar al otro artista, yo soy autor mediato de homicidio, pero por un momento analicemos ahora el error en el que se encuentra el actor. Puede ser que ese error en consideración del juez sea vencible, que el juez diga, con un poco más de cuidado, se habría percatado que el arma era verdadera, porque pesa más, porque tiene un aspecto diferente, porque eran apreciables los cartuchos, era un revólver y los cartuchos se apreciaban a simple vista. Así que su error era un error vencible. ¿Qué tiene o qué tendría esto que ver el análisis de la vencibilidad del error respecto de la responsabilidad del hombre de atrás que golosamente le entrega un arma verdadera? Vean cómo no hay ninguna referencia, no hay ninguna relación. El hecho de que sea superable o insuperable el error en que está el instrumento no alcanza a beneficiar ni a perjudicar al hombre de atrás. No le afecta, no le alcanza hasta allá.
Imagínense que ustedes son jueces y yo como autor mediato, yo soy el que le di el arma verdadera al artista. Y ustedes me están enjuiciando como autor mediato de homicidio porque disparó un arma verdadera y mató a su compañero. Si yo les comenzara a decir, a ver, señoría, no hay autoría mediata, yo soy inocente, yo no soy autor mediato, porque el error al que induje al instrumento, cuando le hice creer que el arma era de salva, era un error vencible. Si él hubiese puesto más atención, si él se hubiese concentrado más, se habría dado cuenta, señoría, que se trataba de un arma verdadera, no de un arma de utilería. Vean, ¿qué sentido tendría para mi caso, para mi situación, ese alegato? Ustedes me dirían, bueno, sí, eso puede ser cierto. ¿Y eso qué tiene que ver con usted? ¿Eso qué tiene que ver con su dolo? Usted sabía que el arma era verdadera y engañó al instrumento, haciéndole creer que era un arma de juguete. ¿Qué tiene que ver el hecho de que el instrumento haya puesto poca o mucha atención? Eso ya es algo que tiene que ver con el instrumento, que tiene que ver con su propia situación de responsabilidad. Pero eso a usted, que le entregó el arma, no le afecta ni para bien ni para mal en absolutamente nada. No más faltaba que yo alegara en mi favor como autor mediato el descuido extremo del instrumento. Imagínense nada más, sería un argumento cínico, ¿no? De mi parte. Sí, señoría, yo le di deliberadamente el arma verdadera y cargada al instrumento y sí, efectivamente lo engañé, le hice creer que era un arma de juguete. Pero él debió haber puesto más atención, él se hubiera percatado, señoría, que no era un arma de juguete. ¿Qué clase de defensa es esa? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo en mi caso? No afecta absolutamente para nada. Entonces, vean, eh, no importa que el error en el instrumento sea vencible o invencible, eso le afectará a él para beneficiarlo o exculparlo, pero al instrumento, no al autor mediato. Las circunstancias, de acuerdo al 54 del Código Penal Federal, por lo menos, la verdad no ubico, existe en el Código de la Ciudad de México, pero la verdad no recuerdo el número de artículo. Dice, las circunstancias que aumentan, que incrementan o disminuyen la pena no son comunicables las subjetivas entre los sujetos que intervienen en el delito. Así que el hecho de que él incurra el instrumento en un error vencible o invencible no afecta la situación legal del hombre de atrás, del autor mediato. Él actúa con dolo. Y si bien su dolo no le es comunicable al instrumento, tampoco la culpa en la que incurre el instrumento le puede ser comunicable al hombre de atrás. Así, señores licenciados, se emplea por parte del autor mediato el error de tipo, sea vencible o invencible. Y por lo tanto, no es indispensable que la conducta que llevó a cabo el instrumento sea una conducta típica. Puede ser atípica. Si el error de tipo es invencible en consideración del juez, eso implicará que se absuelva al instrumento por atipicidad, error de tipo invencible. Pero eso no permite absolver al hombre de atrás que tiene su propio dolo. Así que se puede absolver al instrumento por atipicidad. No es típica la conducta que realizó el instrumento por error de tipo invencible, pero condenar al autor mediato por la comisión dolosa de ese delito de homicidio. Es como funcionaría por la incomunicabilidad de las circunstancias subjetivas la responsabilidad del hombre de atrás. Entonces, es necesario que el instrumento incurra en una conducta, pero no es indispensable que esa conducta sea típica. Es posible que la conducta que lleve a cabo el instrumento sea culposa o incluso atípica, pero esto no beneficia al hombre de atrás que actúa bajo su propio dolo. Así que no es indispensable que el instrumento realice una acción típica. Es indispensable nada más que realice una acción. Porque si no realiza una acción, entonces el resultado se sigue atribuyendo al hombre de atrás,
pero ya no como autor mediato, sino como autor inmediato. Bien, nos preguntamos enseguida. Bueno, hay aquí un par de preguntas. La señorita licenciada Azucena Cárdenas dice, tengo problemas para registrar mi asistencia. Bueno, eso ya lo verá el señor monitor de nuestro curso. El señor licenciado Eric dice, buenas tardes, profesor. Debo retirarme, pero como las clases anteriores, muy buena cátedra. Es muy interesante y apasionante estos temas, ya que para entender el derecho penal debemos dominar la teoría del delito. Muchas gracias. Gracias a usted, señor licenciado Eric. Qué bueno que le parezca interesante. El señor licenciado Roberto David dice, como siempre, ha sido una cátedra excelente. Mis respetos. Muchas gracias, licenciado. Se lo aprecio mucho. Bien, pues no eran preguntas. Ok. Vamos a ver. Siguiente punto. ¿Hay alguna biografía, me pregunta el señor licenciado Rodrigo, ¿hay alguna biografía sobre el tema abordado? Sí, licenciado, el viernes, perdón, les di una bibliografía básica, más que bibliografía. Les mencionaba la conveniencia de consultar al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, con Z, Zaffaroni, con I de Ignacio al final. Les decía que el maestro Zaffaroni es actualmente juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no preciso en cuál de los dos, está en uno de esos dos organismos internacionales. El maestro Zaffaroni es argentino y fue ministro de la Suprema Corte Argentina y es un autor latinoamericano muy, muy respetado, de los grandes autores latinoamericanos. Viene muy seguido a México. Yo les recomendaba tanto su tratado de derecho penal como el manual de derecho penal. Luego, también les recomendé mucho la obra del maestro Klaus Roxin. Klaus, así como suena, C-L-A-U-S, Klaus Roxin, es R-O-X-I-N, Roxin. El mejor penalista hoy por hoy, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de todo el mundo, que tiene ahorita el mundo. El maestro Klaus Roxin ha escrito sobre la teoría del delito, su tratado de derecho penal, y tiene un libro específico sobre la teoría del tipo penal, en donde aborda muchos de los temas que estamos revisando. Y pueden ustedes también revisar, les decía el licenciado, la obra Derecho Penal Alemán del profesor Hans Welzel. Se escribe Hans, H-A-N-S, Hans, y luego Welzel con W, Welzel con Z, W-E-L-Z-E-L, Welzel. El profesor Welzel es el autor de la teoría final de la acción, que es conocida como el finalismo. Él escribió hace ya muchos años un libro que se denomina Derecho Penal Alemán. Y ustedes pueden encontrar pues, mucho de lo que aquí estamos analizando explicado ahí con otra clase de ejemplos y con razonamientos. Creo que esa es una bibliografía muy, muy interesante. Klaus Roxin, de origen alemán. Es correcto, señorita licenciada señor licenciado Israel González. Klaus Roxin. Roxin se pronuncia así como suena. Roxin. No vayan a pronunciar como alguna vez lo escuché, Roxane, como si fuera francés. Es Roxin. El profesor Roxin es, entre otros, el autor, junto con el doctor Jacobs, de la moderna teoría de la imputación objetiva, que actualmente estamos explorando en México su conveniencia y su aplicación. Bien. En PDF, tomo 3 de Zaffaroni. Miren, el señor licenciado, señorita licenciada Mila, está compartiendo el tomo 3. El tratado de Zaffaroni está integrado por 5 tomos. La teoría del delito, señores licenciados, estos temas que estamos analizando, ustedes los pueden ubicar a partir del tomo número 3 de ese tratado. Así que ese tomo, el 3, se los está compartiendo aquí en una liga. El señor licenciado o la señorita licenciada, discúlpenme, no viene el nombre completo, solo dice Mila para todos ustedes.
Muy bien, pues el siguiente tema que vamos a ver mañana, ya ahorita nos ganó el tiempo, no mañana, el viernes próximo, es si se requiere que la conducta del instrumento sea antijurídica. Ya vimos que se requiere conducta, ya vimos que no tiene que ser necesariamente típica, vamos a ver si es indispensable que sea antijurídica. Muy bien, señores licenciados, pues muchas gracias por su atención nuevamente. Les deseo que pasen una excelente tarde y una buena semana. Volvemos a conectarnos y a estar en contacto el próximo viernes a las 5 de la tarde. Que descansen y que pasen muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, maestro, a usted. Muchas gracias a usted. Gracias por todo. Bueno.